Acercándome a El infinito en un junco de Irene Vallejo. Queridos amigos que me acompañan a través de las ondas del tiempo y el espacio, me permito compartir con ustedes una historia que brota de las circunstancias más cotidianas, pero que ha dejado en mí una marca profunda, una huella de conocimiento y admiración que no puedo sino transmitir. Es una historia que se inicia con un regalo, uno que llegó de manos de mi hija Javiera, un libro, El infinito en un junco. Descansaba entre sus manos y su mirada portaba esa mezcla de expectación y confianza que solo los lazos familiares pueden entregar. Aunque de inicio no le concedí la importancia que quizás merecía, no escatimé en expresiones de gratitud y cariño. Pero, como suele suceder con los tesoros que la vida nos depara, este libro no reveló su riqueza inmediatamente. El infinito en un junco, título sugerente que prometía secretos antiguos y una conexión con el pasado, encontró su lugar en mi estantería. Junto a otros compañeros de tinta y papel, aguardaba pacientemente en el silencio de la habitación, en compañía de los recuerdos y las palabras que aguardaban ser liberadas. Y allí quedó como una pieza más de decoración en mi santuario personal. Pero la vida, con su capacidad inagotable para sorprendernos, tenía otros planes. Una noche oscura, una de esas en las que el cuerpo recuerda su fragilidad, su dependencia de la salud que a veces da por sentada, me llevó por un camino de dolor. Una incontinencia urinaria, un tratamiento de urgencia y una sonda colocada con el propósito de aliviar la molestia, todo se unió para trastocar mi comodidad y recordarme la vulnerabilidad que habita en cada uno de nosotros. Recostado en la cama, alterado por el malestar del día, mis manos buscaron el libro olvidado. El infinito en un junco, como un llamado suave pero insistente, me sedujo con su misteriosa promesa. Abrí sus páginas y allí, como un eco lejano que finalmente se hace presente, vi el nombre de su autora, Irene Vallejo. Fue un nombre que, sin saberlo, había estado esperando, una conjunción de letras que me guiaría hacia un mundo de conocimiento y revelación. La curiosidad, como siempre, me llevó más allá. Tomé mi teléfono y en la penumbra de la habitación me sumergí en el mundo digital. Irene Vallejo, la autora de ese libro que había estado descansando en mi estantería, tenía un rastro que la conectaba con la vastedad de la red. Entrevistas en YouTube, reportajes en diversas páginas de Google, todo apuntaba hacia una voz apasionada por la literatura y la historia de los libros. Las palabras que surgían de las entrevistas, las respuestas de Irene a preguntas sobre su obra y sus pensamientos me llenaron de entusiasmo. En cada respuesta, en cada reflexión, encontraba un eco de mis propias inquietudes y pasiones. Era como si su voz, su sabiduría, hubieran sido tejidas para resonar en mi interior. La historia de El infinito en un junco cobraba vida en sus palabras y yo, en mi vulnerabilidad y necesidad de consuelo, encontré en su historia un refugio, una conexión que trascendía las circunstancias del tiempo y el espacio. Los reportajes y las entrevistas se convirtieron en ventanas a su mundo, a su mente inquisitiva y a su pasión por la escritura. Cada pregunta, cada respuesta destilaba conocimiento y amor por la literatura. Las palabras de Irene Vallejo, expresadas en la intimidad de mi habitación, se volvieron mis compañeras en una noche donde la quietud se mezclaba con el dolor y la reflexión. El reportaje sobre ella, Irene Vallejo, la escritora que mejor contó la historia milenaria de los libros, me brindó un vistazo más profundo a la persona detrás de las palabras. Descubrí los hechos infortunados que habían dado origen a su obra, la decepción y la enfermedad, dos sombras que habían moldeado su camino. Escribí El infinito en un junco por motivos terapéuticos personales, confesó en un momento de sinceridad que resonó en mi ser. Sus palabras sobre dedicarse a la escritura para hallar refugio de la ansiedad y el dolor me conmovieron, me hicieron sentir un lazo invisible entre nuestras experiencias. Su viaje desde la antigüedad hasta el presente, explorando la historia de la creación del libro y su significado en la cultura humana, resonó en mí como una sinfonía antigua que seguía siendo tocada en el presente. Cada página de su obra, cada fragmento de entrevista, era un puente que conectaba lo eterno con lo efímero, lo antiguo con lo contemporáneo. El futuro de los textos
las premoniciones oscuras de la cultura y la importancia de compartir la lectura con aquellos que menos tienen, todo era parte de ese diálogo que Irene Vallejo sostenía con el mundo. Sus palabras sobre la necesidad de inquietud y desasosiego en la literatura, sobre la importancia de confrontar las contradicciones y los prejuicios, resonaban como un llamado a la autenticidad y la búsqueda constante de conocimiento. Y así, en medio de la noche y mi propia vulnerabilidad, nació un entusiasmo renovado por la literatura y el poder transformador de las palabras. Las páginas de El infinito en un junco se convirtieron en el faro que iluminó mi camino en la oscuridad, guiándome hacia un entendimiento más profundo de la historia y la cultura. Y aunque los derechos de autor protegían su obra de ser compartida en voz alta, mi deseo de transmitir su mensaje, de llevar a mis audiolectores la esencia de Irene Vallejo, se convirtió en una promesa que sentí en lo más profundo de mi ser. Así que, queridos amigos, con la esperanza de que estas palabras resuenen en ustedes de la misma manera en que lo hicieron en mí, les dejo este testimonio de un encuentro inesperado, de una conexión que trascendió el tiempo y las circunstancias. Espero que, al igual que yo, encuentren en las palabras de Irene Vallejo una brújula en el vasto océano del conocimiento, una guía que nos lleva a explorar la riqueza de la historia y la literatura y que nos invita a cuestionarnos, a reflexionar y a seguir buscando en cada página, en cada palabra, el infinito que habita en cada junco de la existencia. Mis queridos oyentes, permítanme compartir con ustedes un capítulo más de esta historia que tejemos a través de las palabras, un relato que nos conecta en el tiempo y el espacio, a pesar de las distancias que puedan separarnos físicamente. Les confieso que, tras ese encuentro fortuito con el libro El infinito en un junco, de Irene Vallejo, mi curiosidad fue avivada de tal manera que no pude resistir la tentación de sumergirme en sus páginas, de explorar cada palabra impresa con la misma avidez con la que un navegante emprende su viaje hacia lo desconocido. Esa obra, con su título sugerente y sus misteriosas promesas, se convirtió en mi faro, en mi guía en medio de las noches de reflexión y las jornadas de inquietud. Cada página que daba vuelta era como una ventana a través de la cual contemplaba el pasado y el presente entrelazados en una danza de palabras y significados. Las historias que Irene Vallejo tejía eran como hilos de un tapiz ancestral que unía a la humanidad a lo largo de los siglos, una red invisible que conectaba a escritores, lectores, copistas y bibliotecarios en una epopeya colectiva. En cada pequeño relato, en cada fragmento de su exploración de la creación del libro a lo largo de la historia, encontraba resonancias con mis propias reflexiones y pasiones. Los detalles sobre los antiguos artefactos culturales, sobre las luchas y batallas libradas por la letra escrita para sobrevivir a través del tiempo, me transportaban a un mundo donde las palabras eran tanto armas como escudos en la lucha por la preservación del conocimiento y la cultura. La narrativa de Irene Vallejo me llevó de la mano por los pasillos de las bibliotecas antiguas y modernas, por los laberintos de la escritura y la lectura, y me hizo sentir parte de esa comunidad de amantes de los libros que han compartido sus historias, sus pensamientos y sus descubrimientos a lo largo de la historia. La pasión que ella misma sentía por la literatura era palpable en cada línea, en cada reflexión, y su enfoque en la importancia de mantener viva la llama de la curiosidad y la búsqueda constante me inspiró a seguir explorando, a seguir cuestionando y a seguir aprendiendo. Ahora, queridos audiolectores, queridas audiolectoras, tengo la intención de llevar esta historia más allá de mis propias palabras. Como intérprete de las palabras de Irene Vallejo, me comprometo a compartir con ustedes mi interpretación de su obra. Aunque los derechos de autor me impiden leer directamente sus palabras en voz alta, mi objetivo es transmitirles la esencia de su mensaje, la esencia de su pasión por la historia de los libros y la cultura humana. Quiero invitarlos a unirse a mí en este viaje, a explorar juntos las páginas de El infinito en un junco, a descubrir la fascinante historia de la creación del libro y a reflexionar sobre su significado en nuestra sociedad. A través de mis interpretaciones, espero motivarlos a sumergirse en esta obra y a encontrar en ella una fuente de conocimiento, inspiración y reflexión. Al igual que yo, les insto a explorar la riqueza de las palabras de Irene Vallejo,
a descubrir las historias de aquellos que lucharon por preservar el conocimiento a lo largo de los siglos y a unirse a la comunidad de lectores y amantes de la literatura que siguen buscando, cuestionando y explorando en cada página la inmensidad del infinito que se esconde en cada junco de la escritura. Juntos, en esta aventura literaria, encontraremos un refugio para nuestras inquietudes, un faro en medio de la oscuridad y una invitación constante a explorar los horizontes del conocimiento humano. Queridos audiolectores, queridas audiolectoras, en este momento me encuentro frente a ustedes para explorar juntos los misterios detrás de El infinito en un junco, una obra de la autora Irene Vallejo. Permítanme sumergirnos en el eco de estas palabras y descubrir los tesoros que encierra su significado. Al abrir las páginas de este libro, nos adentramos en un viaje a través de la historia, explorando un tiempo antiguo donde la escritura y la lectura eran auténticas odiseas del conocimiento. El infinito en un junco nos invita a comprender la maravilla detrás de la invención de los libros en el mundo antiguo, a explorar cómo un humilde junco se convirtió en un símbolo de infinitas posibilidades. La autora, Irene Vallejo, nos guía a través de la historia, iluminando la lucha, la dedicación y la pasión que rodearon el nacimiento de los libros, desde los artefactos más antiguos hasta los rollos de pergamino y el papel moderno. Irene nos sumerge en un viaje a través de las épocas, donde los copistas, bibliotecarios y amantes de la literatura fueron guardianes del conocimiento. Este libro, como un faro en la noche, nos muestra cómo el infinito puede residir en algo tan simple como un junco, en la forma en que las palabras impresas trascienden el tiempo para conectarnos con generaciones pasadas y futuras. Es un tributo a la búsqueda humana de la verdad, la belleza y la sabiduría, una epopeya en la que cada palabra es un eslabón que une a la humanidad en su exploración del universo de las ideas. A través de El infinito en un junco, Irene Vallejo nos desafía a reflexionar sobre la importancia de la escritura y la lectura, a valorar la perseverancia de quienes forjaron los cimientos de la literatura. Cada capítulo nos invita a contemplar la historia de los libros como una epopeya colectiva, una lucha por la supervivencia y la propagación de la cultura. Audiolectores y audiolectoras, los invito a sumergirse en este libro, a explorar sus páginas llenas de historia y pasión por la palabra escrita. A través de las interpretaciones que compartiré, espero transmitir la esencia de esta obra, la riqueza de sus mensajes y la trascendencia de su contenido. En nuestras reflexiones conjuntas encontraremos un lazo que nos une a la corriente del conocimiento humano, un lazo que trasciende el tiempo y nos conecta con aquellos que compartieron la pasión por los libros a lo largo de la historia. En este viaje literario descubriremos que el infinito puede, de hecho, encontrarse en un humilde junco, en cada palabra que lleva la promesa de un mundo por explorar. Al sumergirnos en El infinito en un junco, encontramos una serie de citas que nos invitan a reflexionar sobre el poder de las palabras y cómo éstas dan vida a las voces que residen en su interior. Las palabras de Mia Couto nos recuerdan que en cada página, en cada letra impresa, reside un universo de voces que se alzan desde el silencio de la tinta en papel. Cada palabra es un portal a mundos inexplorados, a historias que trascienden el tiempo y nos conectan con la humanidad a lo largo de los siglos. Así, las letras que parecen quietas cobran vida en nuestras mentes y resonarán en nuestros corazones mucho después de que las hayamos leído. Siri Hustvedt, por su parte, nos guía hacia el intrincado laberinto de la mente humana, donde las palabras no son solo signos inertes, sino que se transforman en significados llenos de vitalidad. Leer y escribir, actividades aparentemente simples, en realidad alteran las complejas conexiones neuronales que conforman nuestro ser. Así, las palabras impresas en estas páginas no solo transmiten ideas, sino que también dejan una marca en nuestra esencia misma. Marilynne Robinson, en su cita, nos transporta a través del tiempo y el espacio, mostrándonos cómo el legado de las palabras trasciende fronteras y generaciones. Imagina el asombro de Homero al ver su epopeya en manos de lectores en un continente desconocido para él. Esta idea nos recuerda que los libros, estas entidades etéreas, tienen el poder de unirnos en un lazo común de exploración y descubrimiento. Las palabras de Antonio Basanta
nos presentan la lectura como un viaje, un desplazamiento en el que dejamos nuestra realidad cotidiana para adentrarnos en mundos nuevos y desconocidos. Aunque nuestra actividad sea sedentaria, nuestra mente se convierte en un nómada vagando por las páginas que nos ofrecen la oportunidad de vivir múltiples vidas y experimentar diversas realidades. Y en última instancia, las palabras de Emilio Lledó nos revelan el inmenso poder del libro como un recipiente que alberga el tiempo mismo. A través de estas páginas, la experiencia humana se desafía a sí misma a no caer en el olvido efímero, sino a persistir y perdurar en las palabras que dejamos atrás. Los libros se convierten así en custodios de nuestra historia, en testigos de nuestras luchas y triunfos, en aliados en nuestra búsqueda de trascendencia. Mis queridos audiolectores, audiolectoras, estas citas nos dan solo un destello de la riqueza que nos espera en el infinito en un junco. A medida que exploramos las páginas de este libro, les invito a reflexionar sobre estas palabras y a ver cómo se entrelazan con la visión de Irene Vallejo. Juntos desentrañaremos el tejido de la historia de los libros y descubriremos cómo la letra escrita ha sido tanto un faro como un refugio a lo largo de los siglos. Prepárense para sumergirse en este mundo de palabras, para explorar los recovecos del conocimiento humano y para compartir la experiencia que nos aguarda en cada página de esta obra excepcional. El prólogo de El infinito en un junco nos lleva a la Grecia antigua, donde jinetes enviados por el rey de Egipto recorren el país en busca de libros. A pesar de las miradas desconfiadas de los locales, estos emisarios continúan su misión en busca de un tipo de presa muy particular: libros. El rey de Egipto está obsesionado con construir una gran biblioteca en Alejandría que albergaría todas las obras de todos los autores desde el inicio de los tiempos. A pesar de la amenaza de la tecnología, la autora defiende la fortaleza duradera del libro a lo largo de la historia. El prólogo destaca los peligros que enfrentan estos emisarios en su búsqueda, desde naufragios hasta bandoleros en los caminos. El rey ha invertido grandes sumas de dinero en esta misión arriesgada, buscando adquirir libros de todo el mundo. Irene Vallejo, la autora, reflexiona sobre su relación con los libros y su proceso de escritura. Se identifica con la paciencia y pasión de los buscadores de libros en la antigua Grecia y se embarca en su propia aventura de descubrimiento y creación. El prólogo sienta las bases para la exploración más profunda en el libro, donde se desvelarán los misterios y las historias detrás de la invención y evolución de los libros en la historia humana. Te invito a explorar un viaje fascinante a través del tiempo y las palabras, directo a la antigua Alejandría. Imagina a una joven en una isla mediterránea ansiosa por cartas de su esposo. Una astuta anciana la sumerge en un dilema de deseo y fidelidad. Luego, en otro escenario, Cleopatra y Marco Antonio escandalizan a los romanos con su amor. Marco Antonio intenta impresionar a Cleopatra con 200.000 libros para la gran biblioteca de Alejandría. Conocerás a dos escritores del siglo XX, Constantino Cavafis y Laurence Durrell, que te guiarán por la ciudad. Cavafis revive el pasado en sus poemas, mientras Durrell capta los colores de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. Este viaje nos recuerda cómo Alejandría fue sensualidad, poder y cultura. Aunque la ciudad cambió, vive en la literatura y la memoria. Así que sumérgete en la magia de Alejandría, donde el pasado y las palabras se unen. Explora la vida de Alejandro Magno, un hombre que desafió los límites del mundo. Imagina su pasión mientras enfrenta ejércitos persas y funda ciudades. Piensa en su grandiosa Alejandría, un faro de conocimiento. Sus victorias y desafíos lo forjaron. Inspirado por Aquiles, dejó su huella con una ciudad asombrosa, pero enfrentó desafíos internos y la realidad de los límites humanos. ¿Continuaría su expansión o regresaría a casa? Este relato rinde tributo a un hombre cuyo legado cautiva. La historia tiene múltiples hilos y personajes intrigantes. Ptolomeo, amigo de Alejandro, luchó por el dominio de Egipto. Su relación es un recordatorio de momentos cruciales y personas inolvidables. Hablemos de la Biblioteca de Alejandría, un tesoro que trasciende el tiempo. Imagina un lugar donde los libros son pasaportes al conocimiento.
En un mundo caótico, adquirir libros es un acto de equilibrio al borde del olvido. La biblioteca se convierte en un faro, reuniendo obras de diferentes culturas en una sinfonía de sabiduría. Imagina a Ptolomeo luchando por el sueño de una biblioteca universal. Las páginas de la historia muestran la influencia de figuras como Aristóteles y Demetrio de Falero en la organización de la biblioteca y la tarea de recopilar el conocimiento. A medida que exploras este legado, te sumerges en una narración que revela las luces y sombras de la humanidad y cómo nuestro deseo de saber trasciende los siglos. Ahora eres un viajero de palabras. Estás en un mundo donde las letras toman vida y las ideas viajan en el tiempo. Imagina una época llena de contrastes, donde las creencias en dioses conviven con la curiosidad. Aquí las palabras son puentes que conectan civilizaciones, dando forma a un crisol de ideas y culturas. En este escenario helenístico, los ciudadanos del mundo y los nacionalistas comparten espacio. Las leyendas son parodiadas y la nostalgia por tiempos pasados se mezcla con la parodia de héroes. En este torbellino de pensamientos, Ptolomeo convierte a Alejandría en un faro cultural. La biblioteca, el faro y los graneros forman un tejido donde los sueños y la realidad se entrelazan. Eres testigo de la evolución de la lectura, desde el diálogo íntimo hasta la voz en el aire. Eres un heredero de esta genealogía de innovadores. De repente, estás en una ciudad de bibliotecas y college. Un giro te lleva a una entrevista inquisitiva y a un juramento peculiar que te permite acceder a la sabiduría oculta. Avanzas por pasajes enigmáticos, te adaptas a Oxford mientras descubres la historia de museos y bibliotecas. Acompañado por la voz de una vigilante amigable, viajas en el tiempo y aprendes sobre las antiguas bibliotecas de Mesopotamia y Egipto, donde las tablillas de arcilla eran cosidas para preservar el conocimiento. Sientes el eco imaginario de cintas transportadoras que movían libros bajo tierra y te sumerges en la historia de las bibliotecas egipcias, donde los jeroglíficos fueron olvidados y redescubiertos por los exploradores de la historia. La piedra de Rosetta, una pieza vital en el rompecabezas que ayudó a descifrar los enigmas de la antigüedad, se alza ante ti. Te unes a una conversación que ha perdurado a lo largo de los siglos, una conversación entre las palabras, los libros y los lectores que trasciende el tiempo mismo. Así que continúa tu exploración en este viaje literario, porque en cada página, en cada rincón de la historia, te esperan los tesoros del conocimiento y la aventura. Adelante, explorador de la palabra escrita. Querido audiolector, audiolectora, prepárate para adentrarte en un viaje a través de las páginas del tiempo, explorando la evolución y los misterios que rodean a los libros y las obras literarias. En este relato descubrirás cómo las palabras, marcadas por el esfuerzo humano y la creatividad, han perdurado a lo largo de la historia en formas que van más allá de la imaginación. En un mundo donde cada libro era único, copiado a mano, con minuciosa precisión, los materiales frágiles dictaban la supervivencia de las ideas. Las tablillas de arcilla, los rollos de papiro y el pergamino de piel de animales marcaron los hitos en este camino de descubrimiento. No todo era belleza y arte en la producción de estos libros valiosos. Las pieles de animales, usadas tanto para tatuar la piel humana como para crear pergaminos, requerían sacrificios numerosos. Los libros eran objetos delicados, llevados a la vida por copistas concentrados, cuyos errores se deslizaban en las páginas, dejando rastros únicos de su personalidad. La gran biblioteca de Alejandría emerge como un epicentro de sabiduría en medio de esta historia. Los coleccionistas llenaron sus estantes con obras repetidas, impulsando a los detectives de palabras de Alejandría a emprender una tarea detectivesca para reconstruir los textos originales. Un esfuerzo hercúleo que avanzó el estudio literario y dio lugar a las ediciones que leemos hoy. En medio de todo esto, Homero emerge como un enigma, una figura envuelta en el misterio. Sus epopeyas, la Ilíada y la Odisea, fueron amadas y conocidas por todos, incluso si la vida del poeta permanecía en las sombras. Estos poemas eran equivalentes a la Biblia en aquellos tiempos, llenos de mitologías y sueños antiguos que resonaban en un mundo helenístico mestizo. Eran mucho más que entretenimiento, eran una ventana a los antiguos tiempos
y un reflejo de las historias y los sueños que los conectaban. Homero, ese poeta ciego, trascendía las limitaciones de su vida misteriosa. Sus obras resonaban en todos los aspectos de la cultura helenística: la lengua, el teatro, los juegos atléticos y mucho más. Los héroes de sus epopeyas, Aquiles y Ulises, se convertían en símbolos de valores y mentalidades. Aquiles, obsesionado con la fama y el honor, contrastaba con Ulises, el aventurero nostálgico que valoraba cada aspecto de la vida. A través de los claroscuros de estos héroes, Homero pintaba un retrato complejo de la naturaleza humana. Sus epopeyas no solo eran relatos épicos, sino también una ventana a los valores y las luchas de la sociedad griega. En cada palabra, en cada página, se tejía una riqueza inigualable que trascendía el tiempo y dejaba una huella indeleble en la cultura griega y en las generaciones venideras. Sumerjámonos en el fascinante universo de la oralidad, un tapiz de historias tejidas por voces ancestrales que resonaron en la oscuridad del olvido. Comenzamos con una palabra poderosa: cólera. Esta palabra inicia la travesía épica de la Ilíada, guiándonos de manera abrupta hacia el ruido y la furia de un pasado distante. Aquí es donde los hilos de la literatura occidental se entrelazan con la ira de Aquiles, llevándonos a través de los siglos hasta escritores como Shakespeare, Conrad y tantos otros. Pero en medio de esta vasta constelación de autores encontramos a Homero, una punta de iceberg en el vasto océano de la memoria. Homero, más que un principio, es un final, la punta visible de un iceberg que emerge de las profundidades del olvido. Sus palabras, nacidas en un mundo anterior a la expansión de la escritura, se desvanecían en el aire como ecos fugaces. En ese tiempo el lenguaje era efímero, tejido por gestos y suspiros, sostenido por la memoria que retenía las palabras llevadas por el viento. El nombre de Homero está ligado a los poemas épicos, la Ilíada y la Odisea, creados en una era en la que la autoría era un concepto difuso. Estos poemas vivieron en la etapa oral, donde las historias eran recitadas en público, en una tradición heredada de las tribus nómadas. Cada poeta podía entrelazar libremente mitos y cuentos de la tradición, convirtiendo cada narración en una colaboración de generaciones. En esta sociedad de aladas palabras, los bardos actuaban en banquetes y fiestas. Cuando recitaban su repertorio, estaban publicando su obra, compartiendo su conocimiento con un público ávido de historias. Aunque aún no conocían las letras ni la escritura, la tradición oral tejía un tapiz de emociones y conexiones. Para comprender esta forma de contar y escuchar historias, tenemos dos fuentes: la Ilíada y la Odisea, que nos dan pinceladas de la vida y el oficio de los aedos griegos. Además, los antropólogos han explorado otras culturas donde la épica oral ha sobrevivido junto con la imprenta y las nuevas tecnologías. Estos cantos tradicionales persisten en rincones olvidados, narrando las guerras y las vidas del presente. En diferentes culturas, los aedos compartían sus historias en fiestas y banquetes, forjando un vínculo especial entre el narrador y el público. Aunque las palabras se perdían en el viento, la memoria colectiva se encargaba de retenerlas. A través de los estudiosos del folclore se han registrado miles de historias, cuentos y canciones, permitiéndonos atisbar en las tradiciones que aún sobreviven. A medida que avanzamos en esta travesía a través del tiempo, descubrimos la génesis de las palabras impresas, un punto de quiebre en la historia literaria. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV cambió el destino de las palabras. Ahora las historias podían viajar más allá de los límites del eco efímero, inmortalizadas en páginas impresas que resistirían el paso del tiempo. Los libros impresos democratizaron el acceso al conocimiento y desencadenaron una revolución cultural. A medida que las palabras fluían de las prensas, el acceso a la información ya no estaba limitado por la transmisión oral o la copia manual. Las palabras se multiplicaban como semillas al viento, germinando en las mentes de aquellos que las leían. Sin embargo, incluso con la propagación de la imprenta, el vínculo entre el lector y el narrador no desapareció por completo. Los lectores compartían libros, debatían ideas y contribuían a la expansión del conocimiento. A medida que las historias se aventuraban más allá de las páginas,
generaban discusiones, reflexiones y nuevas narrativas. En este nuevo mundo de posibilidades, la memoria compartida y la historia oral no quedaron atrás, más bien coexistieron con la literatura impresa, formando un tejido enriquecedor en la sociedad. Los relatos que habían perdurado durante siglos en la tradición oral encontraron su camino hacia los libros impresos, donde podían resistir el paso del tiempo de manera más duradera. En esta travesía literaria hemos explorado los caminos que las palabras han recorrido a lo largo de los siglos, desde los aedos griegos que recitaban epopeyas en banquetes hasta los libros impresos que transformaron la difusión del conocimiento. Cada etapa de esta evolución ha dejado su marca en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Al hojear las páginas de un libro o compartir tus propias palabras, recuerda que eres parte de esta historia en evolución. Celebra la magia de las palabras que nos conectan a través del tiempo y el espacio, tejidas en el tapiz eterno de la literatura. Mis queridos audiolectores, mis queridas audiolectoras, al adentrarnos en esta obra de Irene Vallejo, nos encontramos con una travesía a través del tiempo donde las palabras escritas y habladas nos conectan con la riqueza de la historia humana. La autora nos guía a través de los desafíos y las maravillas que rodean la creación y preservación de los libros a lo largo de los siglos. Cada capítulo nos sumerge en un mundo de descubrimientos y reflexiones, recordándonos la importancia de la escritura y la lectura en la evolución de la cultura. Quiero agradecer a Irene Vallejo por compartir su pasión por la literatura y el conocimiento con nosotros, su capacidad para tejer historias y conectar épocas y culturas. Nos inspira a valorar el poder transformador de las palabras. Su exploración de la historia de los libros nos invita a cuestionarnos, a reflexionar y a apreciar la magia que reside en cada página impresa. A los lectores que nos acompañan, los animo a sumergirse en el infinito en un junco y a descubrir por sí mismos la riqueza de su contenido. A través de las palabras de Irene Vallejo podrán explorar la historia de la humanidad a través de la escritura, la lectura y la preservación del conocimiento. Les invito a viajar en el tiempo y el espacio mientras exploran las páginas de esta obra excepcional y a unirse a la comunidad de buscadores de sabiduría que comparten el amor por las palabras y la exploración del infinito en cada junco de la existencia. Mis queridos audiolectores, mis queridas audiolectoras, ha sido un honor compartir con ustedes las reflexiones y emociones que esta obra me ha inspirado. Espero que hayan encontrado en mis palabras una invitación a explorar el infinito en un junco, por ustedes mismos. A medida que nos despedimos por ahora, les agradezco por acompañarme en este viaje literario. Hasta el próximo encuentro en otra obra que nos conecte a través de las palabras y las emociones. Hasta pronto.